Tu matrimonio está en crisis. Como orden primordial, es anteponiendo a Dios por sobre todas las cosas hechas en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros problemas y conflictos. La Biblia nos da el plano perfecto para un hogar que es de hermoso diseño, con una estructura firme y un ambiente agradable. El hogar puede ser un lugar de armonía y contentamiento, o un lugar de pleitos y contiendas. Yo te pregunto, hermano, ¿es tu hogar feliz, fuerte y capaz de sobrevivir a las tempestades de la vida? Las preguntas que surgen en este momento son: ¿por qué hay tantos hogares desdichados? ¿Por qué son destruidos por la discordia, la separación y el divorcio? Y la respuesta es simple. Es porque el plan de Dios ha sido desatendido. En su palabra se encuentran los materiales necesarios para un hogar feliz. Los hogares formados de acuerdo a su palabra son lugares donde hay amor, confianza, interés mutuo y servicio del uno al otro sin egoísmo. Tales hogares traen felicidad a nuestras vidas y preservan nuestras comunidades y nuestras naciones. Yo te pregunto, ¿estás tú siguiendo el plan de Dios? ¿Estás siguiendo al maestro arquitecto? La palabra de Dios nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo te exhorto, hermano, a que leas la Biblia, mucho más en familia. Si puedes, diario dispón 1 hora o mínimo 30 minutos para leer la Biblia en familia, con tu esposa, con tus hijos, y tu hogar será muy bendecido. Ahora bien, al pensar en el matrimonio y todos sus beneficios, muchas veces se tiende a esquivar los posibles momentos no tan felices y un poco incómodos. Sin embargo, cuando una persona se encuentra en una situación que intentaba evitar con tanto esmero, surgen emociones realmente desagradables y poco esperanzadoras. Sentimientos de fracaso, insuficiencia e impotencia son los que prevalecen cuando las discusiones se han vuelto silenciosas y los corazones distantes. Durante esas noches eternas, cuando la mente parece no dejar de divagar en todo y en nada a la vez, los pensamientos más constantes suelen ser preguntas sin respuestas aparentes, como por ejemplo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿O en qué momento empezó a desmoronarse todo lo que hemos construido? Dudas como ¿qué va a suceder? Imagina que junto a una persona encuentran una pequeña llama en medio de una noche helada y deciden compartirla para calentarse. Con el tiempo deciden que quieren proteger esa llamita y empiezan a construir unos muros alrededor para que el viento no la apague. Cada bloque debe unirse con cemento, arena y agua. Pasan días, meses
y hasta años construyendo una fortaleza y disfrutando del calor del fuego. Pero llega un día en el que el suelo tiembla repentinamente y los muros amenazan con desplomarse. Ambos intentan proteger la llama y la estructura al mismo tiempo, mientras se miran aterrados a los ojos sin saber qué hacer. Las relaciones de pareja son como esos muros, y el amor es como esa llama que inició siendo pequeña. En un momento de crisis, cuando diversas situaciones amenazan con destruir lo que tanto ha costado edificar, es indispensable revisar los fundamentos de la construcción. Veamos primeramente los materiales esenciales y secundarios, pero no menos importantes. Como mencioné hace poco, para que los bloques se unan correctamente, se necesitan materiales esenciales. Materiales que sin duda mantendrán esos muros de pie, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Materiales que indiscutiblemente serán medicina para sanar las grietas, esas grietas que amenazan con derribar todo a su paso. El cemento es el primer ingrediente secundario y muy importante, que lo interpretamos como la honestidad. Es casi imposible que una relación dure si no se construye en base a este valor. Diversas investigaciones han concluido en escalofriantes cifras en cuanto a matrimonios y divorcios alrededor del mundo. Se dice que 3 parejas se están divorciando en el mismo lapso de tiempo en que una pareja toma para recitar sus votos. Y las causas más comunes, que en este caso rompen matrimonios, tienden a ser en base en la deshonestidad. Por tanto, es importante revisar si la honestidad ha sido un valor primordial en su relación, o si se le ha dejado de lado algún tiempo atrás. Asimismo, si se ha identificado que uno de los problemas radica en la carencia de la completa verdad entre ambos, es necesario trabajar en fortalecerla como si fuera un músculo. Trabajar por esa honestidad que crea entera confianza, esforzarse por llegar a ser libros completamente abiertos el uno frente al otro, anhelar aquella honestidad que deriva en una confidencialidad que solo los dos comprenden, llegar a saber absolutamente todo de la otra persona, sin secretos, ni vergüenza, ni juicios. Luchar por una honestidad tan profunda que cuando se cometa algún error, el primer instinto sea salir corriendo a los brazos del otro para contarle esas embarradas y no apurarse en ocultarlas. Claro que existen diversos factores que pueden opacar los beneficios de la honestidad cuando ésta existe. Y por ello, vamos a revisar nuestro segundo material, que representa la arena. En este caso viene siendo la humildad. Yo te pregunto, ¿cómo debería de ser la humildad en el matrimonio? Cuando hablamos de humildad, nos referimos a aquella que yace en el corazón, aquella que forma un carácter firme, generoso y compasivo. Es necesario trabajar continuamente en esta virtud para conseguir ser
y ofrecer apoyo constante. Ese apoyo genuino que anima cuando hay temor en tomar decisiones o consuela cuando los resultados no han sido tan buenos. La humildad que se pretende alcanzar es aquella que nos enseña a valorar de manera trascendente a la otra persona y que sus necesidades, gustos, metas y sueños también son importantes para nosotros. Hay que invertir en humildad, esa que merma el orgullo en medio de discusiones y prioriza el encontrar una solución en vez de buscar culpables. Esa que reconoce que son los dos contra el problema y no uno contra el otro. Esa que facilita pedir perdón y perdonar rápidamente. Esa auténtica humildad que sabe con certeza que existen defectos, pero que no los exhibe ni utiliza con armas o como armas de ofensa apenas tenga esa oportunidad, sino que estimula un crecimiento personal en conjunto y reafirma su identidad fuera de sus errores. Una humildad que comprende, que no exige, que no ataca y que respeta la individualidad del otro. El cemento y la arena no podrían fusionarse de no ser por el agua. Aquel material que se traduce como la comunicación asertiva. Lamentablemente, muchos matrimonios no han aprendido a comunicarse de manera efectiva, lo que ha llevado a varios desacuerdos y vacíos de entendimiento de la otra persona. Y posteriormente, acaban en un divorcio porque simplemente ya no se entienden. Es decir, es posible que dos personas estén hablando todo el día y no estén diciéndose nada en realidad. Esto sucede cuando las horas se llenan de conversaciones superficiales, banales y sin sentido. Para llegar a establecer una comunicación profunda y constante, es necesario tener presente los dos materiales anteriores. Esto debido a que es indispensable contar con una incesante honestidad, plena confianza, incorruptible respeto e inalterable estima para saber escuchar a la otra persona y no quitarle valor a lo que siente o dice. De esta manera se logra mantener una conversación abierta a los sentimientos, sean gratos o desagradables, y a los hechos, sean confusos o complicados. En conclusión, finalmente, así como el cemento, la arena y el agua hacen la perfecta mezcla para unir bloques y crear muros protectores de la preciada llama, si ambas personas fusionan la honestidad, la humildad y una comunicación asertiva, tendrían como resultado una resistente combinación para construir o reparar relaciones, para edificar memorias sobre experiencias, aventuras y crecimiento, y aún más importante, para proteger aquello que les da vida, esa llamita a la que llamamos amor.
Para esto, Cristo es el fundamento. Si queremos formar un hogar firme y feliz, Jesucristo tiene que ser el fundamento. Lluvias y tempestades pueden golpearlo, pero con Cristo se mantendrá firme. Él nos dará dirección, fuerza y ánimo para hacer nuestros hogares felices y prósperos en este mundo antipático y cruel. Jesús amaba los hogares y ahora está listo para entrar y morar en tu hogar. Él dice: he aquí, yo estoy y llamo a la puerta. Primero Él toca a la puerta de nuestro corazón y después a la puerta de nuestros hogares. Yo te pregunto, hermano, ¿le dejarás entrar? Un hogar feliz empieza en nuestro corazón. No podemos tener paz verdadera en nuestros hogares si no la tenemos primero en nuestro corazón. En nuestra vida diaria tendremos la victoria personal sobre las irritaciones y frustraciones del día cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Él nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una familia piadosa ora unidamente, pidiendo a Dios por sus propios corazones, por su hogar y las necesidades de su comunidad. La oración une a la familia. Es cierto ese dicho: la familia ora unida, permanece unida. Cree y acepta el plan de Dios para tu vida y tu hogar. Abre la puerta de tu corazón a Cristo. La palabra nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor está esperando bendecir tu corazón y tu hogar. Entrégate a Él con todo tu corazón y permanece fiel. Algún día Él te abrirá la puerta del hogar celestial para ti, donde la felicidad y la paz perfecta te darán la bienvenida para siempre. Hermano, si conoces alguna pareja que esté pasando por problemas, no dudes en compartir esta reflexión para matrimonios en crisis. Seguramente les será de mucha ayuda. Que Dios te bendiga y prospere tu hogar siempre.